La sala del tribunal estaba llena de vida, con el ambiente habitual. Zumbido de abogados de anticipación susurrando. Papeles espectadores susurrando en voz baja. Tonos y el sonido lejano de un gable. Golpeando en otra cámara al juez. Eleanor Hayes se sentó en el banco con la mirada fija. Constante y profesional fue otro. Di a otro caso, al menos eso es lo que. Ella pensó que el alguacil había llamado al caso. El estado de Luisiana contra James Anderson. Eleanor se movió ligeramente en su asienta, sus manos apoyadas sobre el pulido roble del banco. Ella miró de reojo el ERS. Frente a su asalto robo. Resistirse al arresto es un dolor familiar. La decepción se instaló en su pecho. Otra alma perdida enredada en el sistema. Ella pensó cuando el acusado fue. Trajo a su mundo, inclinó al hombre. De pie frente a ella, encadenado a las muñecas y los tobillos no eran algo ajeno a él. Era James Anderson. Su James, su garganta. Se tensó mientras un torrente de recuerdos surgió. Adelante las tardes de verano que pasaron. Carreras de bicicletas por las calles polvorientas. De Hammond, Luisiana, a altas horas de la noche. Habla bajo el árbol de magnolia en su patio trasero, las promesas que hicieron cuando eran niños. Estar siempre apoyándonos mutuamente, no importa qué, excepto el hombre que está delante. Ella no era el chico que ella recordaba. Sus hombros estaban encorvados y su rostro estaba arrugado. Con años de penurias, pero sus ojos. Esos ojos profundos y conmovedores eran. El inconfundible agarre de Eleanor en el garrote. Vaciló por primera vez en su carrera. Ella dudó. La habitación parecía encoger, las paredes que presionan mientras ella. Traté de procesar lo imposible. James miró hacia arriba y su expresión era una mezcla de reconocimiento, de conmoción y resignación. Parpadeó en sus ojos, pero rápidamente. Miró hacia otro lado, inclinando ligeramente la cabeza. La sala del tribunal esperó a Eleanor, quien se obligó a sí misma. Al hablar, señor Anderson, usted está acusado de asalto y robo. ¿Cómo se declara? La voz de James era casi áspera. Irreconocible. No culpable, su señoría. Ella. El corazón le latía con fuerza y quería parar. Todo para exigir respuestas. Lo que tenía. Le pasó como se habían ido sus caminos. Divergieron tan drásticamente, pero su papel como un juez exigió que se mantuviera la compostura. Dijo con voz más firme de lo que se sentía. El fiscal inició su apertura. Declaraciones. La mente de Eleanor corrió esta. No era un caso cualquiera, era James y, de alguna manera, tenía que descubrir cómo separar su pasado de su presente. Antes de que fuera demasiado tarde, la sala del tribunal. Borroso mientras la mente de N se desviaba hacia mucho tiempo antes de sus vestiduras negras y ella y James tenían un mazo en la mano. Crecido en lados opuestos de Hammond, Luisiana, dividida no por la distancia sino por las reglas tácitas de su segregación. La casa de su familia era modesta. Historia con una valla blanca, mientras la familia de James vivía en una casa deteriorada por el tiempo. Al final de un camino de tierra rodeado de los campos de su amistad habían sido una anomalía. Recordó cómo se conocieron. Encuentro accidental en el borde de una arroyo donde se había alejado demasiado. Desde su propio patio trasero, James había sido pescando su línea, enredado en las lecturas. Ella se había ofrecido a ayudar y así de simple. El gesto se había convertido en años de secreto. Aventuras y sueños compartidos. Eleanor, él había dicho una vez tumbado en el césped al lado. Ella bajo las estrellas. ¿Alguna vez pensaste en ella? Salir de este lugar es como realmente conseguirlo. Salir a algún lugar donde la gente no mira. Nos hace gracia solo por estar sentados juntos. Se había reído y luego descartó la idea. Pero James no bromeaba ni siquiera cuando era niño. Él vio el mundo tal como era, un lugar que no siempre dejaba espacio para la gente. Al igual que él, su vínculo se profundizó a pesar de susurros, las miradas de reojo y las desaprobación absoluta de ambos lados, pero la presión siempre estuvo ahí como una peso que ninguno de los dos podía sacudirse y entonces un día todo terminó. Fue el verano antes de la secundaria cuando Eleanor, el padre, lo sorprendió sentados en el porche. Junto su voz había sido fría y aguda. Con autoridad. Eleanor, entra ahora. Ella dudó al mirar a James, quien
Se quedó congelado en el lugar, continuó, dijo. En voz baja su voz teñida de resignación: nos vemos por ahí, pero ellos no nos habíamos vuelto a ver realmente. Su padre le prohibió acercarse. James y poco después la familia de James. Eleanor se alejó y se arrojó a la escuela. Lleva sus ambiciones lejos. Más allá de la ciudad de Hammond se dirigió a Facultad de Derecho, persiguiendo sueños de justicia y justicia, pero ella nunca olvidó la niño que le había enseñado lo que es el coraje. Parecía que ahora estaba sentada en el banco. Me pregunté qué había sido de James después. Ella había entrado en esa casa y la había cerrado. La puerta de su amistad, su récord. Mostró una serie de arrestos por menores. Delitos: hurto menor, merodeo, nada. Que gritaba una naturaleza violenta, pero luego. De nuevo, ¿cuánto de la vida de alguien podría? Lo ves en unas pocas líneas en un prontuario. La voz del fiscal le respondió bruscamente. Hasta el presente estaba describiendo el presunto delito del que se acusa a James. Agredir a un empleado de una tienda durante una robo en una tienda de conveniencia en Baton. El empleado Rouge había sufrido una leve. Las lesiones y la caja registradora habían sido vaciado. James fue recogido a unas cuadras. El dinero que supuestamente todavía estaba en su poder. Posesión. Eleanor estudió a James como él. El fiscal habló de su postura. Encorvó sus manos entrelazadas frente a él, pero su expresión era ilegible. ¿Realmente lo hizo o hubo algo más? La historia que cuenta la fiscalía. Afirmó que la sala del tribunal se suspendió por un pausa para el almuerzo que le da a él un momento para. Reunió sus pensamientos mientras regresaba a sus aposentos. Su asistente Margaret se acercó con una expresión vacilante. Juez Hayes, ¿está bien? Parecía. Margaret, un poco distraída, le preguntó a Eleanor. Dudó si debía confiar en Margaret. ¿Sería poco profesional admitirlo? Ella conocía al acusado, en cambio lo sacudió. Su cabeza. Estoy bien, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Pero ella no estaba bien. ¿Cómo podría estarlo? Cuando el pasado que había enterrado tan profundamente fue sentado a solo unos metros de distancia esperando su juicio. La sala del tribunal estaba abarrotada. Cuando se reanudó el juicio, los periodistas. Notas garabateadas que el empleado barajó. Papeles y el fiscal una cara afilada. Un hombre llamado Richard Powell estaba listo para entreguen su caso, damas y caballeros de. El jurado. Powell empezó con voz firme. Este caso se trata de violencia, se trata de una hombre que entró en una tienda de conveniencia y sin provocación atacó a un empleado inocente antes de robar el efectivo. Registra el contenido, la evidencia lo mostrará. Que James Anderson es culpable de esto. Crimen. Eleanor sintió que un nudo se apretaba en su estómago. El tono del fiscal era clínicamente distante, como si James fuera. No es nada más que un nombre en un expediente. Miró a James, cuya mirada permaneció fija. Fijó sobre la mesa delante de él. La abogada defensora Lisa Porter Rose A. Presentó su declaración de apertura. Joven pero seguro, con una voz que, llevado a través de la sala a la fiscalía, te haría creer que este caso es sencillo, pero no es mi cliente. James Anderson ha mantenido su. Demostraremos inocencia desde el principio. Que hay más en esta historia y que las suposiciones hechas en la noche de el arresto no resiste el escrutinio. El primer testigo fue llamado a declarar. Se encontraba un empleado de tienda que había estado trabajando. En la noche del incidente él describió haber visto a un hombre probándose el traje de James. Descripción: entrar a la tienda, discutir con el cajero y luego se abalanza sobre él. Contra su testimonio fue detallado, pero algo en ello parecía ensayado por Le. El interrogatorio fue quirúrgico. Señor Chambers, usted afirmó que el hombre que el empleado que atacó llevaba una camiseta roja. ¿Sudadera con capucha, es correcto? Sí, el testigo respondió. ¿Viste claramente su cara? No. Realmente estaba oscuro y tenía la capucha. Arriba. Lisa asintió, caminando de un lado a otro para que estés diciendo que definitivamente no podías identificar al individuo que cometió el delito. El asalto. Bueno, no, pero no más preguntas, dijo Lisa interrumpiéndolo. Eleanor notó que James se movía ligeramente. Su asiento, sus hombros cuadrados, como si el intercambio le había dado una pequeña. Un rayo de esperanza. La siguiente pieza de la evidencia fue un vídeo de vigilancia de
La tienda donde se encontraba el metraje era granulado y mal iluminado, mostrando una figura en rojo. Sudadera con capucha entrando a la tienda. La fiscalía argumentó que la persona en el vídeo era de James, pero la calidad lo hizo. Es difícil discernir cualquier identificación. Características a medida que se reproduce el vídeo. El anar. Lo estudié atentamente. ¿Podría esto realmente ser Jamie? La figura se movió rápidamente agarrándose a la contador antes de desaparecer de la pantalla. El metraje terminó abruptamente, dejando un inquietante brecha en la narrativa de James. La defensa se basó en una coartada que él mismo alegó. Había estado caminando a casa desde la casa de un amigo. Casa en el momento del robo. Sin embargo, mi amigo no estaba dispuesto a testificar. Citando temor a represalias por parte de la comunidad, Lisa argumentó que la falta de el testimonio voluntario no negó el de James. Inocencia, pero las expresiones del jurado insinuó escepticismo a medida que avanzaba el juicio. Eleanor sintió el peso de ella. Posición presionando hacia abajo sobre ella. Estaba destinado a ser imparcial, un pilar de justicia, pero ¿cómo podría serlo cuando el momento le recordó su infancia? El chico que una vez había sido su más cercano. Su amigo ahora era un hombre que luchaba por su libertad y ella fue la encargada de determinar su destino. Cuando el tribunal se aplazó por el día, Eleanor se quedó en el banco, sus dedos trazando los bordes del gable. Ya quería hablar con James, preguntarle directamente qué había pasado. Pero ella sabía que no podía tener ningún contacto. Fuera de la sala del tribunal pondría en peligro el caso y su carrera. Mientras observaba James siendo escoltado fuera de la habitación, los grilletes de la resolución de Eleanor vacilaron. Siempre había creído en la justicia sistema, en su capacidad de revelarla verdad, pero por primera vez ella. Me pregunté si la verdad era algo que podría alguna vez comprender verdaderamente. La sala del tribunal zumbó con murmullos silenciosos mientras el juicio llegó. Un momento crucial. Fue él. Es el turno de la defensa de presentar su caso y Lisa Porter llamó a su primer testigo clave. El oficial Daniel Harris lo arrestó. La oficial Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Entrecerrando los ojos, ahí fue donde podrían empezar a aparecer grietas, si las hubiera. El oficial Harris es un hombre corpulento con un rostro brusco. La actitud tomó la posición. Lisa se acercó. Con deliberada calma el oficial Harris. Ella empezó. Tú fuiste quien detuve a mi cliente. Eso es correcto. Bien, respondió. Su tono te cortó. En su informe se afirma que el señor Anderson estaba caminando a 2 cuadras de la escena de el robo cuando lo detuvieron. Eso es correcto. Sí, ¿y qué te llevó a? Creo que era el sospechoso Harris. Se movió en su asiento y se adaptó a la descripción. Un hombre negro de unos 40 años que viste la ropa oscura hizo que Lisa levantara las cejas. Ropa ligeramente oscura, pero el sospechoso. En el vídeo se le describe como alguien que lleva sudadera con capucha roja. ¿Encontraste una sudadera con capucha roja en la posesión del señor Anderson cuando usted lo registró? Harris dudó. No, pero él podría haberlo descartado. Lisa Dio un paso. Más cerca. Podrías haberlo hecho tú o cualquier otro. Un oficial realizó una búsqueda en él alrededores para localizar este supuesto. La mandíbula de Harris con capucha se tensó. No. No tuvo tiempo de ser detenido. Rápidamente Lisa presionó para aclarar. Arrestaron a mi cliente basándose en una vaga descripción sin evidencia física. Vinculándolo con la escena. El oficial. El silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. La mirada de Eleanor se dirigió al jurado. Algunos miembros intercambiaron miradas inciertas. Lisa no había terminado. Oficial Harris, ¿verdad? ¿Recuerdas si el señor Anderson dijo algo en ese momento? En el momento de su detención protestó diciendo. ¿Él era inocente y lo consideraste? ¿Está investigando su reclamo o lo hizo? Asumir la culpa basándose únicamente en su. La apariencia del rostro de Harris se renovó. Siguió el protocolo. Lisa repitió. Su voz estaba cargada de escepticismo. No. Más preguntas a su señoría. La sala del tribunal volvió a vibrar cuando Harris entró. Su credibilidad quedó visiblemente sacudida. El corazón de Lanark latía con fuerza. Esto era más que solo una prueba, ahora era un ajuste de cuentas. No solo para James, sino para un sistema que parecía demasiado ansioso por condenarlo. El siguiente movimiento de la defensa fue inesperado. Lisa presentó un testigo experto, un forense analista que había revisado imágenes de vigilancia del analista. Explicó que en función de la altura y complexión del individuo en el vídeo,
No había una forma definitiva de confirmarlo. Era James además la marca de tiempo. En el metraje se habían alterado las imágenes. Dudas sobre su fiabilidad. El fiscal intentó desestimar el caso. Testimonio como conjetura, pero el jurado. Apareció inquieto, una sombra de duda. Se coló en la habitación y el anar pudo. Siente su peso a medida que el día se acerca. Cerrar a James se le dio la oportunidad de. Lisa testificó en su propio nombre. Le advirtió de los riesgos, pero James insistió en que se mantuviera en pie mientras las cadenas tintineaban suavemente. Mientras se acercaba al estrado su voz. Aunque el silencio llevaba una cruda sinceridad. He cometido errores en mi vida, James. Comencé a dirigirme directamente al jurado. Tomó caminos equivocados y confió en el equivocado. Gente, pero no hice esto esa noche. Estaba caminando a casa, sin ocuparme de mis asuntos. Cuando los policías me detuvieron no preguntaron. Preguntas que simplemente decidieron que encajaba. Bill. Su voz se quebró un poco mientras. Continuó. He estado luchando toda mi vida. La vida luchando por ser vista como algo más que lo que la gente asume de mí, pero esto soy yo. Cansado, solo quiero que la verdad importe. La garganta de Eleanor se tensó cuando James se sentó. Retrocedió y sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Una súplica no solo de justicia sino de. La humanidad miró al jurado. Se enfrenta a una mezcla de emociones, dudas y empatía. Y la incertidumbre, esto era la verdad. Ya no se limitaba a la evidencia o testimonios, fue una batalla de conciencia, una lucha contra el peso de prejuicios y suposiciones que Eleanor sabía. Que su papel no era solo defenderla. La ley consistía en interpretarla de manera que sirvió a la verdadera justicia. El último día de el juicio amaneció cargado de anticipación. Los argumentos finales se presentaron con precisión en la que se apoyó el fiscal. Prueba circunstancial que insta al jurado. Confiar en el proceso del sistema Lisa. Sin embargo, pidió al jurado que viera más allá de la superficie para considerar los agujeros en el caso y el humano del hombre en. El anar escuchó atentamente su rostro. Impasible pero con su mente acelerada en su papel. Estaba claro que no podía convencer al jurado. Pero ella tendría la última palabra sí. Su veredicto dejó espacio para interpretación, la carga de garantizar. La justicia pesó mucho sobre ella. El jurado deliberó durante horas en la sala del tribunal. Vaciado y rellenado a medida que la gente se estiraba. Sus piernas os susurraban entre ellos. James se sentó tranquilamente con las manos entrelazadas. Tenía justo delante de él. He estado mirando a Eleanor desde el primer día. El juicio y ella no podía culparlo. ¿Qué podría decir para llamar la atención? De esto mejor, por fin anunció la BFF. Que el jurado había llegado a un veredicto. La habitación quedó en silencio mientras las 4 personas. Había un trozo de papel temblando en su manos en el caso del estado de Louisiana contra James Anderson nos encontramos. El acusado. La pausa era insoportable. No culpable la sala estalo, and una mezclada. Jadeos, murmullos e incluso algunos vítores. El anar golpeó su mazo restableciendo el orden. Los hombros de James se hundieron como si tuvieran un peso encima. Había sido levantado pero su rostro permaneció. Ilegible, había ganado su libertad pero estaba claro que esta victoria tuvo un coste. El anar se dirigió a la corte con su voz. El jurado ha hablado con firmeza, señor Anderson. Usted es libre de irse. El tribunal se aplaza como. La sala del tribunal es vacío. Eleanor es quedo ali. Detrás de James, observando mientras firmaba su liberar el papeleo. Por un momento ella pensó que podría irse sin decir palabra. Pero luego se giró y se acercó a ella. La habitación estaba casi vacía ahora, solo quedaban unos pocos empleados ordenando y Margaret reuniéndose. Archivos. James se detuvo a unos metros de la banco, su expresión vigilada. No lo hagas. No me debes nada, dijo en voz baja, pero yo. Me gustaría saber por qué no dijiste nada. ¿Me conocías? Eleanor sintió su garganta. Aprieta las palabras atrapando. Porque yo. ¿No podría? Tuve que ser justo si lo hubiera dicho. Algo que podría haber puesto en peligro la caso. James la estudió, su rostro una mezcla de herido y comprensivo. Justo, repitió. Eso es lo que el mundo nunca ha visto. Ha sido justo, no para gente como yo. Asintió lentamente y bajó la mirada hacia él. Madera pulida del banco. Tienes razón. Ojalá hubiera hecho más en aquel entonces. Ojalá hubiera hecho más. Podría haber hecho más ahora. James suspiró. La tensión en su postura se alivió. Un poco, éramos niños, no conocíamos a nadie. Mejor, pero ya lo sabes ahora, ¿no? Yo lo hago. El anar dijo con voz firme. Y lo siento.
James asintió levemente y luego se giró y se alejó con la espalda recta mientras desapareció por las puertas del juzgado. Eleanor se sentó solo en la sala vacía del tribunal, el peso de sus palabras presionándola. Ella había cumplido la ley, pero el juicio había reveló una verdad más profunda: la justicia no era. Se trataba solo de veredictos y pruebas sobre las vidas moldeadas por sistemas mucho más grande que cualquier persona. Para Eleanor fue una llamada de atención, un recordatorio de que la posición no era solo un asiento de poder, sino una plataforma para el cambio. Cuando dejó el Sala del Tribunal esa noche the fading sun, proyectando largas sombras a través de los escalones del juzgado, Eleanor hicieron un silencio. Juró que no podía cambiar el pasado, pero haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurar que el futuro se mantenga. Más que Hollow promesas de justicia serían difíciles, quizás incluso imposible, pero ella lo debía a James y a ella misma para intentarlo.